Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Señores, qué bueno tenerlos de nuevo en mi finca, disfrutando de un café de la nueva cosecha. Muchas gracias, está delicioso. Se siente que está bien preparado. Don Pedro, durante la cosecha, ¿ha tenido algún contratiempo en el beneficiado de los frutos? No, ingeniero, gracias a Dios, los pulperos que mandé a reparar me quedaron muy bien. Y hemos tenido suficiente agua para el beneficiado de los frutos de café. Bueno, en cuanto al uso del agua, se mejoró considerablemente con los cambios que hicimos en nuestros beneficios. Es cierto, además de usar menos agua, se nos facilita el manejo de la pulpa y de las aguas mieles. Ahora ya producimos más abono orgánico que nos ayuda a mejorar nuestras cosechas. Y no solo eso, ahora que ya no compramos abono orgánico, con ese ahorro podemos darle mejor mantenimiento a nuestros cultivos. En eso tienen razón, pero también pueden mejorar sus ingresos con otras actividades que no sea directamente el cafecito. De hecho, ya lo estamos haciendo con la producción de banano. Ahora que recorramos los cafetales, verán que las plantas de banano tienen buen desarrollo. Y hablando del recorrido por los cafetales, Pedro, ¿nos acompañarán sus patojos? Yo espero que sí, no tardan en llegar. Don Pedro, si no es indiscreción, ¿qué andan haciendo sus patojos? Ah, ingeniero, ellos están entregando racimos de banano a una persona que viene a comprarlos a la finca. Oigan, se escucha el sonido de un carro. De plano han de ser sus patojos, Pedro. Con permiso, buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Buenos días, jóvenes. Qué alegría verlos activos. Señores, buenos días. Disculpen la tardanza, pero ya estamos listos para el recorrido. Buenos días, Pedrito. Buenos días, Anita. Y si ya están listos, entonces no esperemos más. Es cierto. Vamos, pasen por favor. Qué bueno cuando se tienen otros ingresos además del café. Eso es cierto, ingeniero. Viera que ahora que ya emparejó la plantación de banano, la producción de racimos aumentó y nos está generando otros ingresos. Lo que deben de tener presente es el manejo adecuado a las plantas de banano para que no amacollen y se tengan mucha competencia con el café. De eso no se preocupe, ingeniero. En el recorrido que haremos, verá la forma en que estamos manejando a las plantas de banano. Pedro, ¿cómo están los cafetales que solo tienen sombras de banano? Precisamente allí vamos, Carlos, para que vean el buen desarrollo de las plantas de banano. Ingeniero, viera que donde están solas las matas de banano, tienen mejor desarrollo que las matas que tienen sombra de árboles de cuje. Es posible, Pedrito, y se debe a que tienen buena exposición del sol. Lo malo de la sombra de banano es que no se puede tener donde sopla fuerte el viento. Así es, Anita. En la finca también tuve mala experiencia. Las hojas del banano se dañaban por el viento, por lo cual estas plantas no desarrollaban. Bueno, señores, por ahí me detendré. En este cafetal verán dos clases de plantación con banano. Una que está sembrada donde hay árboles de cuje y la segunda donde está sola completamente el banano. Bueno, señores, ¿cómo ven el desarrollo de las plantas de banano? Las plantas de banano se ven con buen desarrollo y la siembra está bien ordenada,
lo más importante es que tienen buen manejo. Como pueden ver, cada planta de banano tiene un máximo de 4 tallos y de diferentes tamaños, para que no formen macollas y que no estorben el desarrollo de las plantas de café. Es cierto, Pedrito. Con este manejo se evita el amacollamiento de las plantas de banano. Se tiene sombra en los cafetales y hay producción constante de racimos. Y no solo eso, también cuando se manejan las plantas de banano, se le está proporcionando buena cantidad de materia orgánica al suelo, o sirven de alimento para el ganado. Ingeniero, lo que hemos observado con la sombra de banano es que donde está sola y sembrada a 4 por 4 metros, crecen bien los racimos de banano y también se obtienen buena producción de frutos de café. Papá, donde se tienen árboles de sombra también se obtienen buenos racimos de bananos. Es cierto, hermanita, solo que en menor cantidad debido a que las plantas de banano están a 8 por 8 metros. Ingeniero, recuerdo que antes la siembra de banano se hacía únicamente en las partes donde faltaba sombra. Es cierto, don Carlos. De esa manera se tenía desordenadas las plantas de banano en los cafetales y no se obtenían todos los beneficios de ahora. Así es, ingeniero. Por eso nosotros le agradecemos su asesoría, la cual nos ayuda a mejorar la producción de café en nuestra finca. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedrito, hijo de don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para aumentar nuestros ingresos en la finca cafetalera. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, amigos caficultores? Buenos días, que tengan la mejor de todas las mañanas. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre la diversificación de ingresos y justo al volver de la primera pausa en el programa de hoy, vamos a tratar este tema con el ingeniero Maynor Vázquez. Quédese con nosotros, ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener una buena calidad de bebida. Gracias por continuar con el Cafetal Radio. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio, en el cual tenemos la oportunidad de saludar en nombre de la Asociación Nacional del Café a nuestros amables oyentes y en especial a todos los caficultores de Guatemala. Y al mismo tiempo compartimos nuestras experiencias y recomendaciones en la caficultura para que nuestros caficultores sigan ofreciendo a nuestros consumidores el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Por supuesto, Maynor, y hay que recordarle a nuestros amigos caficultores que para producir el mejor café del mundo es importante que se sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a platicar sobre algunas actividades para diversificar los ingresos en la finca cafetalera. Maynor, explíquenos en qué consiste esta actividad. Daniel, hay muchas formas de obtener otros ingresos además de lo que nos da la producción de café. Y esto se logra realizando actividades adicionales a la producción del grano,
que generan otros ingresos aprovechando los diversos recursos que se generan con esta actividad y a los recursos existentes en el lugar de la plantación, como por ejemplo el aprovechamiento de los diferentes residuos que se generan en la producción de café. También es posible realizar siembra de cultivos temporales en las calles de los cafetales cuando el espacio lo permita de acuerdo al desarrollo de la plantación de café. Utilizar plantas de frutales o maderables como sombra de café o en asocio con los árboles que comúnmente se usan para sombra. Por otro lado, podemos diversificar las plantaciones de café con siembra de bosques, pasturas y otros cultivos propios de la zona. Una práctica muy común es realizar siembra de árboles maderables en los linderos de las plantaciones de café. También se pueden obtener otros ingresos implementando crianza de animales domésticos para la producción de carne, huevos, leche o miel. Maynor, ¿y qué residuos se pueden aprovechar en una finca productora de café? Daniel, a través del manejo de las plantaciones de café, se generan diferentes residuos vegetales que se pueden aprovechar directamente o después de transformarlos, como el caso de la pulpa de los frutos, las ramas o tallos cuando se realizan las podas o los desombrados en los cafetales. También se pueden aprovechar los residuos de malezas al realizar las limpias, o el aprovechamiento de las plantas cuando se manejan las barreras vivas o los cercos, como el caso del izote, el gigante o palo de agua. Maynor, de estos residuos que se generan en los cafetales, ¿cuál es el proceso para su aprovechamiento? La mayoría de estos residuos deben pasar por un tratamiento antes para obtener un producto aprovechable en la finca o para su venta. En algunos casos, estos residuos se pueden utilizar directamente sin necesidad de procesarlos. Entre los productos que se pueden producir en las fincas están los abonos orgánicos, aprovechando la pulpa de los frutos de café, los rastrojos de las limpias y de los residuos que se generan de la poda de los cafetales, del manejo de los cercos o de los árboles que sirven como sombra. El procesamiento de estos residuos se puede hacer por medio de aboneras o con la actividad de las lombrices domésticas que se conocen como coquetas rojas, que además de producir abono orgánico sólido, produce abono líquido. Estos abonos orgánicos se pueden vender o se pueden usar para fertilizar los almácigos, los cafetales o para otros cultivos. Cuando aumenta la población de lombrices, se puede aprovechar para alimentar las aves de corral, como el caso de las gallinas, debido a que tienen alto contenido de proteínas. También los tallos o ramas que se generan en las podas de los cafetales o de los desombrados se pueden aprovechar como leña o con un tratamiento especial se podría producir carbón y en algunos casos producir madera. Otra actividad para generar ingresos en la caficultura es la siembra de cultivos temporales en las calles de los cafetales. ¿Qué nos puede explicar al respecto, Maynor? Bueno, se le llama cultivos temporales a las plantas que necesitan de un corto tiempo para producir. Estas siembras se realizan dentro de las plantaciones de café cuando se generan espacios y condiciones de mayor radiación de luz solar que necesitan estos cultivos para su desarrollo. Por ejemplo, cuando se efectúan siembras nuevas o renovaciones de cafetales, o cuando se realizan recepas de plantas de café, ya sea en bloques compactos o en surcos. Los cultivos temporales se siembran en las calles para evitar competencia con las plantas de café, y se debe hacer en la época de lluvias para que el cultivo temporal tenga la humedad necesaria para su desarrollo y producción. También se pueden sembrar en el verano si existiera riego para proporcionar el agua que necesitan estos cultivos. Gracias, Maynor. Hacemos la segunda pausa en el programa de hoy, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 22 43 8301 y 22 43 8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos.
Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFé, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio para seguir conversando con Maynor Vázquez sobre la diversificación de ingresos. Maynor, ¿qué cultivos temporales se pueden sembrar dentro de los cafetales? El cultivo a sembrar va a depender del clima del lugar de la plantación de café, debido a que cada lugar está influenciado por la altitud, la temperatura y régimen de lluvia, por lo cual los requerimientos climáticos del cultivo temporal deben ser acorde a las condiciones climáticas donde se encuentre el cafetal. En la actualidad, principalmente con pequeños productores, se han tenido buenos resultados en siembras nuevas y en cafetales podados con los cultivos de hortalizas, frijol, tomate y chile pimiento. Con la siembra de estos cultivos temporales se producen alimentos y con su venta se generan ingresos. Además, se evita el crecimiento de malezas en las calles de los surcos en los cafetales. Otra forma de generar ingresos en la actividad cafetalera, Maynor, es la siembra de plantas frutales o árboles maderables, como sombra de café. ¿Cómo se implementan estas actividades? Esta es una de las actividades que se realizan en muchos cafetales. En algunos casos, se han aprovechado los árboles del bosque con un entresaque o raleo de las plantas antes de sembrar café, y en otros casos se siembran las plantas de frutales o los árboles maderables. El uso de estas plantas o árboles puede funcionar como sombra única o en asocio con los árboles que comúnmente se usan de sombra en los cafetales, como son las cingas y los árboles de gravilea. En estos casos, también el requerimiento climático de las plantas productoras de frutas o de árboles maderables debe ser acorde a la condición climática de la ubicación del cafetal. Maynor, ¿y qué manejos le debe dar nuestro amigo caficultor a las plantas frutales o árboles maderables dentro de un cafetal? El manejo va a depender del objetivo de su aprovechamiento, que podría ser las frutas, madera, leña o carbón, y a la función que tendría dentro del cafetal como sombra única o en asocio con otros árboles. Cuando se utiliza la sombra de plantas frutales como el banano, el plátano, aguacate, la nuez de macadamia o la pacaya, se debe considerar el espacio que ocupa cada una de estas especies con el propósito de calcular su distanciamiento de siembra para no afectar el desarrollo de las plantas de café y del frutal sembrado, que al final afectaría la producción de café y del frutal. En el caso de árboles maderables como los pinos, cipreses, palo blanco, torreliana, cedros o de otros árboles, además de considerar el distanciamiento de siembra para minimizar la competencia, a esos árboles se les debe eliminar las ramas de la parte baja durante su crecimiento, con el propósito de formarles buen tallo para la producción de madera y que la copa de estos árboles sirva de sombra para el café. Al realizar la siembra de estas plantas frutales o árboles maderables en asocio con la sombra de café, se debe realizar buena observación de campo para evitar la siembra muy cerrada y así se limita la competencia entre ellos y de las plantas de café. ¿Y qué experiencia se tiene con la siembra de estas plantas dentro de los cafetales? Daniel, la sombra en las plantaciones de café normalmente son árboles del género Ingas como el chalum, cuchín, la guava, el cuje, el caspirol o la paterna. Y en las regiones cafetaleras que son afectadas por el exceso de frío
se utiliza como sombra árboles de gravilea. Por lo tanto, los buenos resultados dependerán de la naturaleza de las plantas que se siembran en asocio y a su manejo. En la sombra de los cafetales, uno de los asocios más comunes es la siembra de árboles de ingas con plantas de banano o plátano, pero se debe evitar que estas plantas de banano o plátano amacollen con el desarrollo de muchos tallos, debido a que más adelante ocupan mucho espacio y obstaculizarán el desarrollo de las plantas de café, por lo cual se deben realizar entresaques de estos tallos para mantener de 3 a 4 tallos por planta de banano o plátano. Además, se deben manejar los árboles de ingas eliminando las ramas bajas con el propósito de permitir ventilación y penetración de luz, para no afectar el desarrollo de las plantas y la producción de los frutos de café. Con este asocio se logra la producción de los granos de café y racimos de banano o plátano, y además se adiciona materia orgánica a los suelos con los residuos de estas plantas cuando se manejan o se cosechan. Otros frutales que se utilizan como sombra de los cafetales son los árboles de aguacate o nuez de macadamia, y los árboles de madera como la torreliana, el mundani o cedro de la India, el pino, el palo blanco, la baraja, el encino y las especies maderables propias de la región. Estas plantas, en algunos casos, se siembran en asocio con los árboles que se usan comúnmente para sombra en los cafetales. Se debe tener presente que las plantas o árboles que se usan como sombra en los cafetales deben mantener sus hojas en el verano y que tengan buena regeneración después del desombrado, para que se cumplan con sus funciones de regular la entrada de luz y mantener la humedad y temperatura del suelo. Otra de las formas de generar ingresos minor en una finca cafetalera es la diversificación de cultivos. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en la siembra de otros cultivos en forma independiente a las plantaciones de café. La elección del cultivo a sembrar será de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, como a la topografía y a la calidad del suelo. También se debe considerar las oportunidades de mercado de los productos que se generen del nuevo cultivo, como también a la capacidad de inversión del caficultor. Entre los cultivos que los caficultores pueden sembrar para diversificar la actividad cafetalera están los bosques maderables para la producción de madera, leña, carbón, acerrín y de materia orgánica, sembrando las especies de pino, palo blanco, cedro, ciprés, encinos y alisos. En la diversificación de cultivos se puede considerar plantaciones que generen ingresos con la venta de la fruta y de los productos propios del cultivo, como el caso del hule, la palma africana, el aguacate, la nuez de macadamia, los cítricos, el banano, el plátano, la pacaya, la piña, plantas medicinales o caña de azúcar para la producción de panela. Es muy importante considerar que en la diversificación se debe evitar la siembra de otros cultivos dentro del cafetal si no se tiene una planificación adecuada, que podría limitar el potencial productivo de las plantas de café y del cultivo que se está diversificando, por lo que se sugiere que antes de sembrar cualquier cultivo para diversificar, se planifique bien esta actividad. Gracias, Minor. Ya sabe, amigo caficultor, que si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, puede consultar con los técnicos de Anacafé o visitar la www.anacafé.org en la sección de servicios. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigo caficultor,
Evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Gracias por continuar en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos platicando sobre la diversificación de ingresos. Maynor, ¿cómo se realiza la siembra de árboles maderables en los linderos de las plantaciones de café? La siembra de estos árboles se puede hacer en los linderos de los cafetales o a las orillas de los caminos internos de la finca. Esta es una de las prácticas que se ha realizado por muchos años, donde muchas fincas ya cuentan con árboles que les generan ingresos en la producción de madera, leña, carbón o de otros productos que se obtienen para su aprovechamiento. Además, la siembra de estos árboles puede funcionar como cortina rompevientos. Eso sí, se debe tener el cuidado de sembrarlos con distanciamientos adecuados para evitar la competencia con las plantas de café. Y se debe evitar que proyecten mucha sombra que afecte la producción de los frutos de café. Entre las especies que se pueden sembrar está el pino, el palo blanco, está el cedro, está también el ciprés, el aliso, el encino y el copalchí. Maynor, ¿y qué nos puede decir sobre la crianza de animales domésticos, que es la otra forma de generar ingresos? En las fincas cafetaleras también se tiene la oportunidad de tener crianza de gallinas, de ganado bovino o equino, de cerdos, peligüeyes, conejos o abejas. Y donde existe el recurso del agua, se puede tener la crianza de peces. Con estas crianzas se obtiene la producción de huevos, carne, leche o diferentes productos de las abejas como la miel, polen, jalea real y cera. También con la transformación de la producción de la leche y la carne se pueden incrementar las ganancias con la elaboración de quesos, crema, requesón, embutidos o el aprovechamiento de las pieles. Además, con las excretas de las aves de corral o el estiércol del ganado o cerdos y otros residuos, se pueden producir abonos orgánicos para uso en la finca o para la venta. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores? Le recomendamos a nuestros amigos caficultores que identifiquen los diversos recursos existentes en la finca para su aprovechamiento o debida transformación que permita un valor agregado en su uso o para venta. Por ejemplo, la producción de café tostado y molido, la producción de abono orgánico o la producción de alimento para la crianza de animales. Es necesario que al implementar la siembra de un nuevo cultivo, se debe considerar la topografía del terreno, tipo de suelo y condiciones climáticas del lugar para lograr buenas producciones. Cuando se siembren árboles frutales como sombra, se debe respetar el espacio de la planta de café para evitar la competencia de espacio y que pueda afectar la producción de los frutos de café y de la planta de sombra. Y recuerde que cualquier actividad adicional a la producción de café que genere ingresos le permitirá aumentar la rentabilidad en la empresa cafetalera. Gracias, Maynor. Así es pues, amigo caficultor, que ya sabe que al diversificar sus actividades en las plantaciones de café con el propósito de generar ingresos adicionales, es necesario que consulte con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico le estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Los invitamos a que estén de nuevo con el Cafetal Radio la próxima semana, a la misma hora por esta emisora, cuando estemos tratando el tema manejo de semilla de café. Que tenga un excelente día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Singenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.